Bueno, muy bienvenidos todos. La Escuela del Agua es el aprendizaje constante y asombroso de que estamos inmersos en un universo plenamente consciente. Y el elemento más abundante en nuestro planeta es el agua. Entonces, conocerla y ahondar en sus misterios va a ser un trabajo de miles y miles de años, pero algunas cositas ya sabemos y eso nos da mucha alegría poder disfrutarlo y compartirlo. Entonces hemos conversado hoy con Ana María, que ella les va a mostrar algunos datos sobre el agua y vamos a hablar luego de la conciencia en el agua, la conciencia en nuestro cuerpo, la enorme posibilidad que tenemos de sanar a toda la humanidad. Lo digo así porque es tan simple, con agua de mar. ¿Sí? Agua de mar, estructura de pensamiento inteligente, consciente, amoroso. Estaríamos levantando altísimamente la inmunidad de toda la población. Y no solo estas cosas que nos ponen o que intentan ponernos, algunos nos estamos escapando momentáneamente, porque es una respuesta externa y ese es el error. La respuesta es interna y nosotros aplicamos el sentido común y sabemos que el universo se crea desde adentro hacia afuera porque no buscamos herramientas inteligentes. El agua es una, imprescindible, y desde allí generamos un poquito más de salud, bienestar, despertar, colaboración con la naturaleza. Prácticamente eso es lo único que teníamos que decir hoy, ¿no, Ana María? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, adelante. Bueno, la idea de la clase de hoy me gustó el título de César, siempre tan poético, que decía, el agua es amor inteligente. Entonces, a mí eso me conectó con lo que yo les voy a compartir hoy. Y es acerca justamente de lo que es esa amorosa inteligencia que es el agua, ¿no? Entonces, yo tengo por acá una pequeña presentación porque siempre es bueno ver imágenes, ¿verdad? Que nos ilustren lo que uno trata, o que ilustre lo que uno trata de decir o compartir. Entonces, antes de yo compartirles esto, yo creo que la función o el propósito de estas clases, y estoy segura que César piensa igual, es justamente que podamos ver más allá del agua, más allá de una sustancia que tengo que tomar porque me quita la sed, más allá de que qué bonito el mar y qué bonito los ríos. Esto es más allá de lo que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar. Y es una ciencia, es la ciencia que avala todo esto, que desafortunadamente hasta ahora pues se ha dado, a lo mejor mucha gente lo sabía antes que nosotros, pero no se ha dado a nivel público todas estas verdades que están al alcance de los que se sintonizan o los que entran en resonancia con esta información. Entonces, como dijo César, vamos a hablar un poquito de lo que es la memoria y la conciencia del agua. Yo le voy a dejar a César la conciencia y yo voy a hablar de la memoria. Así, sin previo aviso. Entonces, vamos a apagar los micrófonos, por ahí. Entonces, voy a tratar dos aspectos, ¿no? Que es de la incidencia que tiene el agua en nuestro cuerpo, que eso va más allá, como les dije, de lo que ni siquiera nosotros podemos imaginar, pero es un factor clave para hacer los cambios que queremos, porque los cambios que no hemos visto o que no logramos hacer, tiene una razón, ¿verdad?
que la vamos a poner sobre la mesa hoy o sobre el agua. Y es la siguiente. Por ejemplo, el agua tiene memoria, ¿verdad? Eso ya es un hecho científico. Y esto que yo les voy a compartir certifica de que esto es así, ¿ok? Paralelamente, vamos a tomar en cuenta que el 99% de nuestro cuerpo es agua. No solo a nivel líquido, ¿verdad? No es que somos 99% agua líquida, no. Somos un porcentaje de agua líquida y el otro porcentaje es molecular. Y ya vamos a ver las cifras de moléculas de agua que tenemos disponible en nuestro cuerpo. Y ese es el fundamento de el por qué a veces no vemos los cambios que queremos. O sea, para mi entender, o del punto de vista que yo lo voy a plantear. Entonces, un ejemplo, o unos ejemplos que certifican que el agua tiene memoria, por supuesto, están los trabajos de Masaru Emoto, que más allá de las palabras, su trabajo certifica que sí, que el agua tiene memoria y que el agua, fíjate qué bonito, interpreta el lenguaje, porque el agua está haciendo una interpretación de lo que, entre comillas, escucha o recibe de nosotros y lo transfiere a un diseño, lo transfiere a una forma, lo transfiere a formas espectaculares, de cristales espectaculares, de acuerdo a la energía que recibe o a la información que recibe, o una estructura deforme, disfuncional, que revela, ¿verdad?, también la otra cara de la moneda cuando la información que recibe está en disonancia o en distorsión. Entonces, parte de la ciencia, esto se lo escuché yo muchas veces a Nassim Haramein, donde él relata los casos de personas que tenían situaciones neurológicas, pérdida de masa encefálica, bien sea por la guerra, por una operación, por un tumor, y sin embargo seguían funcionando. Inclusive hay investigaciones que certifican que no solo es que siguen funcionando, sino que la persona que estaba en cirugía logra recordar eventos que sucedían, estaba inconsciente, en anestesia, y lograba recordar eventos que estaban aconteciendo alrededor y dentro de él o de ella. ¿Cómo puede ser esto posible? Si tenía el cráneo abierto o como sea la operación que estaba, donde estaba siendo sometido o sometida. Porque la memoria, nuestra memoria, está almacenada en el agua. Eso para muchas personas será nuevo, para mí lo era, yo no sabía. Y por eso es que, bueno, la pasión que tenía ahora se ha vuelto en locura total, porque de verdad que esto es fascinante. Entonces, Nassim lo decía, que la memoria no está dentro del cerebro, está en el agua que sostiene el cerebro, está en toda esa agua en donde el cerebro está contenido. ¿Okay? Entonces, lo importante de esto es que esas células de memoria o esas células que contienen información relevante para nosotros se fractalizan, es decir, se expande. Todo está penetrado, interpenetrado, interconectado a través de estas moléculas. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cada pensamiento que nosotros tenemos, ya lo vamos a ver desglosado con cifras. Cada pensamiento que nosotros tenemos y cada emoción que sentimos, inclusive nuestras creencias, están como huellas de memoria en los paneles que son las moléculas de agua. Entonces, si nos ponemos a ir más allá, ¿qué sucede? Que si yo no cambio la información, porque la información la podemos cambiar instantáneamente, el agua responde a la vibración o a la interpretación que hace de los pensamientos, de las emociones y de las creencias
instantáneamente. E instantáneamente esa información pasa a todos los órganos. El hígado se entera, el páncreas, el esto, lo otro, los pulmones. Todo nuestro sistema en tiempo real, a la velocidad de la luz. Eso es microsegundos, no sé cuánto, una cantidad de ceros de segundo, ¿verdad? Ya está en todas partes, porque paralelamente a la capacidad de guardar memoria, guarda memoria porque se fractaliza. ¿Y qué cosa es un fractal? Un fractal es la capacidad de un elemento de expansión y todo hasta donde pueda llegar esa expansión contiene la información original. Es decir, que ese pensamiento tóxico y esa emoción tóxica que no has soltado y nos hemos dado el lujo de no liberarla, ¿verdad? Tiene sus consecuencias. ¿Dónde? En el agua y en todo tu cuerpo. Ya vamos a ver la cantidad de moléculas de agua que nosotros tenemos. Yo lo escribí, o sea, lo pasé para acá porque estos números no me los puedo aprender. Entonces, nosotros tenemos 50 trillones de células promedio en el cuerpo humano, sin contar las células bacterianas, con aproximadamente 23 millones de moléculas por célula, moléculas de agua. 99% de las cuales están compuestas de agua estructurada. ¿Qué quiere decir estructurada? Que tiene una información. Eso es todo. Arribamos a un número cercano a 1000 trillones de moléculas promedio en el cuerpo humano de agua estructurada o este número. Para algunas mediciones, las cuales ponen al número de células en el cuerpo humano más cercano a 100 trillones. Este número debería ser duplicado 1000 trillones de trillones. O sea, yo les estoy leyendo esto, eso no hay que entenderlo, pero sí hay que no preocuparse, sino ocuparse. Ocuparse, porque toda esa cantidad de trillones y millones y cuatrillones está informado de todo lo que nosotros estamos pensando. Y por eso es que siempre pensamos lo mismo, que tú dices, Dios mío, pero ¿hasta cuándo esto? Cuando te observas y te das cuenta que estás enredada en la misma historia o enredado en la misma historia, con los mismos pensamientos, con las mismas emociones, con lo mismo. Y es porque todo eso, hasta que no lo cambies, tu agua no cambia. Entonces a mí esto me pareció, o sea, la llave para el verdadero cambio. Entonces las moléculas de agua están estructuradas dentro de grupos, ya lo vimos, clústeres, racimos, y que cada grupo sostiene por lo menos 440,000 paneles diferentes para almacenamiento de información. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que por eso es que esta información se mantiene y se sostiene. Por eso es que el agua puede guardar, y esto se cumple para el planeta. Por eso es que el agua puede guardar la historia de la humanidad que está en el Ártico y en algunas zonas del planeta, como esas aguas que casi no han sido visitadas por el hombre, porque tú metes un dedo en el agua y ya le cambiaste la estructura. Así de fácil. Entonces, podemos estimar el asombroso potencial de ese número de paneles de información almacenada dentro del promedio del bioagua, o sea, de tu agua biológica en una persona. Entonces, yo hice esta frase porque de ahora en adelante voy a cambiarla, de que cuando tú cambias, todo cambia. No, cuando tu agua cambia, todo cambia. Si no cambia el agua, nada cambia, porque ahí es que reside la información. Eso deberíamos hacerle una carta a los de, ¿cómo se llama? A los de la neurociencia. Que es verdad todo lo que sostienen, por supuesto, pero este elemento es fundamental. Entonces, nuestra estructura de agua puede cambiar cada trillón y cuatrillón de segundo. Por eso es que ni siquiera te das cuenta que estás pensando y ya esa información está en todas partes. Esto no quiere decir que nos vamos a convertir en un robot que no piensa, y que todo va a ser mecánico, no.
lo que nos tenemos que convertir en personas más, o sea, en humanos más conscientes y más responsables. Porque si en la vida no hay, si en tu vida no hay cambio, entonces pregúntate, no hay otra forma de buscar en ninguna otra parte. O sea, la información está en la estructura del agua, que fíjate, en un cuatrillón de segundo, es decir, o sea, a la velocidad de la luz, puedes cambiarla. Entonces, qué regalo saber esto. A mí esto o sea, de verdad me tiene fascinada, es una cosa liberadora. Le decía a César, ¿verdad? Ay, me salí sin querer, aquí está. Que dentro de los aspectos novedosos que toda esta corriente del agua está trayendo, o toda esta gente de ciencia está trayendo, dicen, ¿verdad? Que el corazón humano no es el que bombea sangre. El corazón produce campos electromagnéticos, pulsaciones electromagnéticas de información, ¿verdad? Que el agua la copia y bombea la sangre. ¿Qué les parece eso? Entonces tenemos que prestar atención a toda esta nueva ciencia. Digo nueva porque yo no la conocía, pero tiene años los seres que han estado con descubrimientos asombrosos acerca de el funcionamiento del agua, de cómo podemos mejorar nuestra salud, elevando la frecuencia y la vibración y la estructura, sobre todo la estructura, qué información tiene el agua que estoy consumiendo. Porque más allá de solarizarla, de que sí le pongo la intención, todo eso, es ponerle una estructura saludable. Y ya en otro momento vamos a hablar de esto también. Entonces, ay, se llenó la sala. Entonces, para mí, ¿verdad? Esto ha sido cambia vida, como dicen por ahí, porque realmente es liberador. O sea, es liberador que tú sepas que tú en un instante puedes cambiar todo, porque se lo cuenta a todo el mundo. O sea, que si tú tienes una disfunción o una dolencia en una parte de tu cuerpo, no es solo que puedes tomar agua, háblale a tu agua, comunícate con tu agua. A mí me ha pasado que yo eso se los he contado y ya le voy a dar la palabra a César. Que yo programo agua para dormir, ¿sabes? Que parte de todo esto que estamos viviendo son la alteración en los patrones del sueño. Y yo programo mi agua. Y me ha pasado que me despierto y me da pereza levantarme, agarrar el vaso, volver otra vez. Y le empiezo a hablar al agua y le doy el mismo programa y igual, me duermo igual, al instante. Entonces, establecer la comunicación con tu bioagua, como dice esta autora, con el agua de tu cuerpo, con la biología de tu cuerpo, porque algo que tenemos que rescatar es el contenido perfecto, la información perfecta que reside en la memoria celular y en la memoria del agua. La biología, sin intervención, sin manipulación, el origen, desde el origen, desde punto cero, desde donde nosotros nos manifestamos, eso está allí, en la memoria del agua. Entonces, rescatemos eso, ¿verdad? Tenemos derecho, tenemos todo el derecho de tener una vida sana y abundante y todo lo que circunda todo eso. Y para finalizar, yo le decía a César que el amor del agua o la inteligencia amorosa del agua tiene que querernos mucho el agua y amarnos incondicionalmente para estarse nadando ella misma en toda la toxicidad que a veces nosotros le imprimimos. Entonces, bueno, le dejo la palabra a César Actis. Bueno, hola a todos. Josefina, qué alegría verlos por aquí. Igual. Bueno, con todo lo que ha comentado Ana María, tenemos para que esta charla dure aproximadamente
hasta mañana a Sí. las 7 de la mañana. O sea, son 12 horas lo que va a durar esto solamente. ¿Sí? Así que se quedan todos quietecitos con su vaso de agua. Miren, tuve la suerte de esta semana ir al mar. Yo vivo aquí en la Patagonia Argentina, en la cordillera, en la montaña, y al otro lado de esta provincia está el mar, cruzando la Patagonia. Y estuvimos allí en una región que se llama Las Grutas, donde pasa un fenómeno muy particular, que el agua se retira 2 veces por día y vuelve 2 veces por día. Cada 6 horas hay marea alta, pleamar y bajamar. Y se retira, baja 9 metros y se retira hasta 300 metros. Cuando vuelve, toda la gente está amontonada contra los acantilados y cuando se va, se empiezan a dispersar por todas las playas enormes. Y tiene una temperatura también súper agradable que nos permite estar no es muy tibia, pero está en un punto equilibrado que permite estar en el agua un rato largo. Y ahí vi 2 o 3 fenómenos. Mucha sorpresa me da los niños, ¿sí? Porque había niñitos de 1 año o de 2 años, probablemente no conocían el mar, y sin embargo ellos se mueven en el agua como príncipes. Saben jugar, saben armar huequitos, ir y jugar con el agua, con la arena, todo un conocimiento natural que es difícil que se lo hayan enseñado los padres antes de llevarlo a la playa, es totalmente natural. Y este juego del campo magnético de las olas, los niños lo reconocen y lo acompañan. Nosotros lo único que deberíamos hacer es acompañar simplemente el ritmo biológico del campo magnético y su manifestación en el organismo y en el agua. Por eso aquí hay 2 o 3 conceptos fundamentales. El agua no es que tiene olas. Lo que tiene olas es el campo magnético que el agua sigue obediente e inteligentemente y acompaña al campo magnético. Los ciclos lunares durante el día, todo lo que pasaba allí es muy interesante el fenómeno, porque uno tiene que estar fijándose realmente en unas tablas a qué hora va a estar el mar y a qué hora no va a estar. Porque cuando se va a 300, 400 metros. ¿Sí? Se ve chiquitita la gente allá y vuelve. Y ese juego permite comprender el pulso magnético en una dimensión horaria de 4 movimientos grandes, 2 pleas y 2 bajamar por día. ¿Qué quiere decir? Que nuestro organismo primero sabe leer todo eso. Y esa información, además, ese movimiento limpia las aguas, las regenera. Y las hacen muy amables para nuestra vida. Entonces, sumergirse en el mar o escribir en el agua nuestras intenciones y incorporar un poquito de agua de mar. Miren, aquí la tengo un poquitito de agua de mar y el resto es agua mineral, natural. Y la tomo. Levemente salina, es 1/5 aproximadamente de agua de mar por el resto de agua mineral. Y lo que produce es acceso a la información más abundante de nuestro mundo físico, de nuestro globo terráqueo, que es 3/4 partes de agua, más todos estos cuadrillones y quintillones de moléculas maleables, modulables con nuestra intención. Por eso, importantísimo
comprender, por eso hice un dibujito aquí, chiquitito, no sé si lo pueden ver, háganme una señal si lo ven, yo voy a acercar un poquito más. Miren, dibujé una gota de agua, y eso lo pueden hacer también, cada uno, un círculo, una gota de agua. Y tenemos aquí, en esta región, no en el medio, un poquito más abajo, el punto cero. El punto cero es el oxígeno. El oxígeno es el que gravita, trae el campo magnético a nuestro organismo. Por eso, fíjense qué paradoja que en esta crisis sanitaria inventada, lo que se quita es el oxígeno. Se usan máscaras, la gente pierde la capacidad de oxigenar su organismo porque está perdiendo la fuerza de accionar en gravedad punto cero, trayendo información pura al organismo. Entonces aparecen estas cosas que sirven para supuestamente sanar, pero es algo externo. Que bueno, si no hubiera otra opción, en un momento habría que aceptarlo, pero nuestra visión de que el corazón, el agua, tiene un movimiento muy veloz, muy intenso, muy dinámico. Lo decía mi amigo de nuestra empresa aquí de aguas de Bariloche, que al agua le gusta el movimiento, la dinámica de vórtices, las espirales. Hay personas que tienen abiertos los micrófonos. Ah, sí. Yo traté, pero no tengo... Ok. Mara Barruet. Bueno, ahora está. Gracias por Gracias. comprender esto. Entonces, fíjense que el oxígeno es el que trae la información de campo magnético y la emite. ¿Cómo la emite? Por dos antenas. La emite por un hidrógeno que gira en sentido horario y un hidrógeno que gira en sentido antihorario. Trasladado a la experiencia del mar, podemos decir, marea alta es el movimiento horario del agua, del campo magnético, el agua responde a eso, y marea baja es cuando el agua se retira. Esto pasa todo el tiempo. Pero hay un concepto que me gustaría reforzar de lo que ha dicho Ana María, y es que el corazón no manda sangre al cuerpo. La sangre ya está en todo el cuerpo. Lo que hace el corazón es enviar el pulso magnético. Cuando el corazón es amoroso, toda la información del organismo es amorosa. No puede ser que un pequeño corazón que es de este tamaño tenga la capacidad de mandar todas estas 444.000 trillones por 2 a la velocidad de la luz a todas las células, siendo un aparatito así chiquito, que le llamamos corazón. No es así, funciona de otra manera. El corazón es solo el inductor de campo magnético, sístole, de expresión y contracción de la energía en todas las células al mismo tiempo. Desde que nacemos hasta que nos vamos. Y cuando nos vamos, ¿qué es lo que pasa? Simplemente se seca el cuerpo, pierde agua. Y cuando nacemos en un elemento líquido, el líquido sinovial, ¿cómo se llama? La placenta, en un universo acuático. Y nos vamos a morir, y al dejar el cuerpo será seco, quedará sin hidratación. O sea que vida en la vida. Un concepto fundamental es que
todos los recursos que tiene la humanidad son renovables. Ujú. No hay nada de escasez. ¿Sí? Si uno tiene un pozo de agua aquí, en Bariloche muchos teníamos nosotros aquí un pozo de agua, que era un poco irregular, por eso tuvimos que conectarnos a la fuente municipal de agua, de la corriente, porque el pozo subía y bajaba, subía y bajaba. A veces teníamos mucha agua para regar, un chorro de agua así, y al otro día no teníamos nada. Y es que el movimiento del agua era también en el pozo. ¿Esa agua de dónde viene? ¿De la montaña? De los... No, no, viene del centro de la tierra. Todo nace del dentro hacia afuera. El agua, el mismo petróleo, se renueva todo el tiempo. Mi papá, que no entendía mucho de esto, en el año 60, se compró un Ford de 8 cilindros que tenía un carburador que yo no me explico cómo hacíamos 4 kilómetros y ya había gastado 1 litro de nafta, apenas habíamos movido el auto, era una máquina pesada, pero estábamos todos contentos cuando íbamos ahí. Era toda la familia amontonada, felicísimo, pero gastaba combustible. Menos mal que esos autos ya no hay tantos. Pero si sacáramos la cuenta de todo el combustible que se utiliza, realmente no habría más. Aviones, barcos, automóviles por millones, y sigue habiendo petróleo. ¿Por qué hay petróleo? Porque se regenera el centro de la Tierra. Digo esto porque esta semana, acá en Río Negro, en nuestra provincia, emergió un pozo, emergió petróleo, sin un pozo, sale petróleo. Porque hay tanto petróleo que si no lo usamos, va a seguir saliendo y es un peligro. Por eso es bueno que haya pozos de petróleo y algo de petróleo se utilice, porque no es que sea malo que haya petróleo, el tema es cómo lo usamos, ¿sí? Con más respeto, con la capacidad. Por ejemplo, todos estos plásticos, el mouse, los equipos, están hechos con plásticos y son petróleo. O sea que el petróleo no quiere decir que sea malo en sí, sino que produce algunos elementos muy útiles. Y si no lo usamos, emerge. De verdad, esta semana, anoche en la cena, en mi casa, me decía, ha emergido petróleo acá, cerca de nuestra ciudad. ¡Fu! Sale petróleo. Entonces, hay que organizar cómo hacer con ese petróleo para fabricar computadoras o algo. Hay abundancia total. Esa abundancia la genera el planeta de dentro hacia afuera. El agua es el elemento más abundante, no solo en nuestro mundo, sino en todo el espacio. El espacio está lleno de agua. Por eso hay vida dentro de la vida en todos lados. Ahora, no es que nosotros el único lugar donde hay agua es este, no. Hay agua en todos los universos y hay agua en el espacio. Y hay abundancia en todo. Nuestra única tarea es estructurar pensamientos, creencias, emociones coherentes para que se vayan manifestando. Nada más. Nada más. Y el agua flexible, como el espacio, son lo mismo. Uno está más condensado, es luz líquida, el agua, y otro es más etéreo, abstracto, que es el aire, que también es luz. Entonces, el cambio de chip, de ubicación, es hacia nuestro interior y la responsabilidad de utilizar esta sabiduría, estos conocimientos, de manera cada vez más coherente. Escribir en el agua las intenciones, esperar que venga desde el agua la respuesta. Podemos grabar en cada uno de nosotros, en cada uno, mire, somos 20, es una multitud. Si cada uno de nosotros graba en su organismo, con el mayor respeto, las fuerzas
de conciencia que quiere ver manifestadas. ¿Cuándo hacemos eso? Ahora mismo. Escribimos, cada uno, aquella intención en el aire que luego la puede escribir en el agua. Nada más. Y se está hablando de que existe la posibilidad de que se inocule o se tome agua de mar para sanar todo. ¿Qué es lo que nos interesa? Que ingrese campo magnético coherente a nuestra biología. El ADN lo sabe leer. Tienen que entrar energías electropositivas, sentido horario, y tienen que entrar energías electronegativas, sentido antihorario. Y nuestro organismo es la partícula que tiene la condición de producir la atracción de esa gravedad y emitirla. Entonces, cuando nosotros vemos que este fenómeno de conciencia se está distribuyendo muy rápido entre todos nosotros, tenemos esperanzas de que podamos percibir y crear y co-crear y disfrutar de un mundo diferente. Porque no entendemos, al menos ustedes me lo van a tener que explicar, que llegado a este punto de la humanidad, no seamos capaces de sostener nuestra inmunidad sin factores externos de cohesión o de presión o de pinchazos. Yo creo que existe una condición humana ya tan evolucionada, que simplemente distribuir esa evolución entre todos nosotros sería suficiente. ¿Mm? Nada más. Sentido horario, sentido antihorario, estructura amorosa de la comunicación, comprensión del universo, del diseño, y conectar, no teóricamente, sino realmente con esos 444 trillones por 2, que están aquí. Estamos hechos de eso. Es particular porque me parece que mis cursos, Ana María, se quedan sin material. Digo esto y nada más. Y ya terminó el curso, ¿no? Sí. Porque ¿qué No, y vamos que a seguir para hablando de agregar los... una cosita a eso, que esa misma agua, que esos mismos paneles se extienden fractalmente fuera de nosotros. Y Claro. como decía César, al agua del vacío. Por eso podemos hasta utilizar, ya que hay gente aquí muy profunda, sabia como Josefina, que tenemos la posibilidad de salir del ego. El ego es cuando no tengo nada que ver, ni con el agua, ni con el aire, ni con las estrellas, ni con los insectos, ni con los cristales. No tengo nada que ver con eso. Yo soy así. Me he creado toda esta estructura psicológica y me encanta, porque con eso me aseguro sufrir o hacer sufrir a otros. Y eso se llama ego. Y el ego no quiere comprender la estructura del agua. Por eso es también interesante que las personas que estaban en el mar, muchos muy obesos, muy obesos, yo nunca había visto seres humanos así, no sé cómo hacen para llegar a esos organismos, y toman bebidas manipuladas, ¿sí? Refrescos con mucha sal, y lo único que uno ve es vendedores ambulantes que venden hidratos de carbono. Una variedad increíble, ¿eh? Cada 3 minutos pasa uno, todos venden hidratos de carbono. Nada, no había otra cosa. Entonces, digo, no estamos comprendiendo que en la naturaleza hay frutos que son agua que se ha subido a los árboles. Sí. Las frutas son agua que se ha subido a los árboles. Así me decía un niñito una vez que íbamos caminando por aquí, que hay árboles de manzana silvestre. ¿Cómo se suben las manzanas a los árboles? Bueno, la gravedad lo enseñó Newton, sí, que se caía la manzana. Pero ¿cómo se suben? Y se suben por el movimiento electropositivo y se caen por el electronegativo.
Quiere decir que cuando un árbol florece de abajo hacia arriba, va a madurar de arriba hacia abajo. Nosotros tenemos esta información aquí, allá y en todas partes. Podríamos recuperar esa canción de los Beatles y cantarla, ¿no? Entre todos. Tenemos el agua aquí, allá y en todas partes. Tenemos el aire, tenemos la estructura consciente para utilizar la palabra, los brazos, el organismo, que se regenera todo el tiempo. Y la buena noticia es que tenemos que vivir como mínimo 135, 140 años, porque va muy lenta la comprensión de todo esto. Y hasta que nos caen todas estas fichas, lleva tiempo. Por eso al menos hay que vivir 130, 140 años contentos, ¿eh? No con el ego que lo lleva uno de paseo de un lado al otro. No. El ego es una estructura mortal, no tiene eternidad. Si nosotros nos conectamos con el aire, con el agua y con los elementos de la vida, tenemos más chances de absorber y emitir eternidad. El agua es eterna, va a estar siempre. No aquí solamente en este mundo, en todos los mundos. ¿Por qué no nos conectamos con esas fuentes de información pura? Y seguimos limitados en las cosas, las pequeñeces del ego. Mire acá, para aflojar un poco esto, les cuento que estuve una vez dando una conferencia, había un psicólogo de Buenos Aires, que es la capital de la Argentina, donde se dice que hay más ego que en todo el resto de la Argentina. Ahí hay una super concentración. Entonces le pregunto, ¿y cuántos egos tiene un habitante de Buenos Aires? ¿Cuántos egos promedios tiene? Y me dice, unos 20, 25 egos. O sea, ustedes se enamoran de una persona de Buenos Aires, tienen 25 aristas diferentes para ponerse de acuerdo. Es muy complicado, ¿eh? Y si además tienen hijos que ya tenían de otra pareja y demás, imagínense que se van a agregar, van a ser un conjunto como de 100 egos. Es imposible ser feliz con una persona así. Entonces lo mejor es conectarse con seres que se están volviendo como el agua, transparentes, renovables, fluidos, vorticiales, eternos, todas las cualidades del agua, incorporarlas a la vida orgánica, a la biología, a la lógica de la vida que tenemos cada uno, y no luchamos más, nos ponemos de acuerdo con el flujo de las cosas, pero creando otra condición de conciencia y de memoria, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nos gustaría unas reflexiones de todos ustedes. Preguntas o reflexiones. Claro. Preguntas hacia afuera, giro horario. Reflexiones hacia adentro, giro antihorario. Así vamos. Hello, buenas tardes. Ay, voy a poner la cámara. Antes que el ego me llegue. Hola, Belsi. Hola a todos, gracias por ese aprendizaje. Me nace compartir que Jesucristo nos enseñó lo importante que era el agua. Hasta Él la mencionó. Y yo ya la religión la he avanzado, ¿verdad? Pero que yo cuando leía muchísimo la Biblia habla de un pozo y sacar agua. O sea, Él es un gran maestro. Solo eso y saludarlos. Gracias. Y cambió el agua en vino. O sea, yo digo que en ese momento le cambió la estructura al agua. Claro, claro. Le cambió la información. Eso lo reseñan estos libros. Y todos los grandes monumentos o yacimientos de información como las pirámides de Egipto, Teotihuacán o Chichen Itza tienen agua abajo. Sí, todas. El recipiente donde se condensa la información estructurada por la pirámide es siempre el agua. Sí, justamente. ¿Y nuestro organismo no será lo mismo? Claro que sí, nuestro organismo es la pirámide de Giza, con su cámara del rey. En la cámara del rey
es el oxígeno, y uno de los conductos de la salida de la cámara del rey es horario y el otro es antihorario. Y si uno canta allí, yo no he tenido la suerte como Ana María, que ha estado allí, pero creo que si uno canta allí, se mueve todo. Y tenemos que recuperar, salir del turismo, no más turistas, sí viajeros. ¿Sí? La categoría turista es muy liviana, muy superficial. La categoría viajero, que a lo mejor van en el mismo avión, es un investigador de sí mismo en relación con una realidad ampliada. Y eso es lo que nos interesa. Y es transferible a todo, por eso seguro que los grandes maestros han trabajado y han conocido los misterios del agua. Sí. Una acotación de lo que estabas diciendo, que todo está disponible a nuestro alrededor. La cantidad de información disponible que tiene la neblina, porque hay dos cosas, lo que se llama mist, que es una niebla, vamos a decir, más fría, que se da en los lugares fríos. Esa es una. Pero lo que es el fog que llaman acá, que es la niebla que surge espesa, que tiene mucha humedad, que es en la selva prácticamente, los niveles de información que tiene eso es insólito. Entonces, ese estado del agua, que es el vapor, está minado de información. Entonces, si tienes la oportunidad de hacerlo, pues cierran los ojos y se sintonizan con esa agua y confíen en que esa información se va a incorporar la que ustedes necesiten, porque la información que cada uno de nosotros recibe está en resonancia con la información que estamos irradiando, no es de otra manera. Entonces, eso me pareció hermosísimo. Maravilloso. Bueno, creo que nuestro único objetivo es que haya Josefina, más enamoramiento del agua. Josefina. Buenas noches, ¿cómo están? Hola César, Hola, mucho Josefina. tiempo. Bueno, yo quería informarle que Rabbi Berg, que fue el que trajo la Kabbalah a América, él por la mañana se bebía 2 litros de agua. wow. Uno antes de los rezos y uno durante el rezo. Él iba rezando, haciendo las oraciones de la mañana, que él se cogía 2 horas haciéndola, con todas las meditaciones, y él bebía agua. Y él decía que todas las aguas se interconectaban, que todas las aguas del mundo estaban conectadas. Y que todas las aguas llevan la información de punto A, punto B, punto C al mundo entero. Y en eso él sacó el agua, él trataba que fuera agua de sitios bien limpios, que no fueran contaminadas, fue el agua Kabbalah. Y él le daba una bendición y uno se la bebe con un rezo que activa las moléculas positivas. Y él, parte de los, vamos a decir, de las herramientas de curación que recomienda la Kabbalah es beber agua. Porque eso reestructura todas las células. Él lo decía, pero ahora, gracias a ti, Ana María, y a César, puedo entender más profundos de esas enseñanzas. Y él decía que eso estaba en los libros sagrados antiquísimos, como el Zohar, del poder del agua. Por lo tanto, tenemos que seguir. Así es. Sí. Seguir y seguir. Muchas gracias, Josefina. Precioso, precioso aporte. Bueno, 2 horas de 2 litros de agua antes de las oraciones, 2 litros de otro litro después, y después tenemos que pasear por los bosques para... Sí, para desahogar los litros. Sí, pero él bebía mucha agua. Está perfecto. Y cuando nosotros estamos muy como bloqueaditos o
tensos, un vaso de agua. Ujú. Cambia la energía, instantáneamente. Si tenemos dificultades, un vaso de agua. Sabiendo que necesito esa fluidez para resolver el siguiente momento o una decisión que tengo que tomar, que sea coherente. ¿Sí? Y es tan importante en este universo el sí como el no. El sí electropositivo, el no electronegativo. Cuando digo que no, digo que no. Hay muchas cosas que ya no necesitamos y tengo que decir que sí, y a veces el sí es un no al revés. Y está todo conectado, como decía este sabio que trajo la cábala hacia América, que es toda gota, toda molécula, todo está conectado. Creo que es el único aprendizaje del futuro, es unificar nuestra conciencia a la totalidad, a que la relación que tiene nuestro organismo con la vida sea la más increíble y mágica y poderosa posible, porque ahí se crece la conciencia colectiva. Por eso es tan importante cada uno de nosotros. Imprescindible, imprescindible. Es muy valioso haber llegado a la forma humana y en este momento iniciático global del planeta, más valioso. Entonces, esa capacidad de tomar decisiones coherentes es el gobierno interno de la humanidad. Es el gobierno interno, no externo. Vieron que los gobiernos externos no están haciendo tan bien las cosas. Uno les cree, los vota, los sigue, los aplaude, grita con su bandera, pero no parece que entendiéramos nada. Entonces mejor no salirse de ahí y crear el propio gobierno interno. Así es. Y tenemos para eso el agua, el aire, el fuego, la tierra, y toda la sabiduría. Cuando estuvo el otro día Robert Grant en la pirámide, dice, han encontrado huesos, restos de seres como nosotros, pero de 400.000 años atrás. Wow. Y nosotros creemos que hace 6 meses que estamos en el planeta, porque todavía, o 6.000 años, es lo mismo. Estamos acá hace muchos, muchos siglos. Se puede decir hasta millones de años para haber llegado gradualmente a este momento humano. Como dijo muy bien Ana María, ser humanos. ¿Sí? La gran crisis que hay hoy es porque no soportamos más no ser humanos. Nos irrita, nos enoja, nos da miedo que no haya tanta humanidad. ¿Hay que crear más humanidad? Sí. ¿Cómo se hace? Bueno, con la Escuela del Agua y otras cositas que intentamos muy en pequeñito hacer y compartir. Nada más. Estoy muy, muy, muy agradecido y emocionado por todo esto. Muy agradecido. Yo también. Y que ustedes a su vez lo compartan, porque la idea es que vayan compartiendo estos entendimientos para que cada vez vayamos sumando, ¿verdad? Acerca Sí, por lo pueden menos, compartir, lo pueden fraccionar, lo pueden metabolizar, lo pueden fractalizar. Realmente hagan lo que quieran con sus vidas, como siempre, ¿no? Pero con cada vez más conciencia de que somos importantes para la evolución. Incluso, seguramente el maestro de Josefina lo vería, que nuestra evolución en este mundo impacta en otros universos, en Siempre otras lo digo. civilizaciones, en otros cosmos. ¿Qué dice Josefina? Rabbi Bell decía que porque nosotros teníamos un ego tan grande que pensábamos que era el centro del universo y que éramos los únicos seres vivientes en el universo. Que ¿quién no había dicho eso? Siempre él decía eso, que teníamos que saber que habían seres en otros planetas. Claro.
Y que Sí, nosotros también venimos. De Él lo todos decía. esos cosmos hemos llegado aquí. Ujú, Y que la herramienta biológica ha sido el agua. ujú. Entonces, bienvenidos al nuevo mundo que en el 2022, pónganse los cinturones, pónganse una sonrisa así, porque esto va a cambiar Va para mucho. largo, pero va a cambiar. Estaba viendo y ya como el mensaje de fin de año de Greg Braden me sacó hasta las lágrimas. Te lo voy a mandar, es bellísimo, esperanzador, ¿verdad? Claro. Por supuesto, nada va a ser como antes, como dice César, o sea, nada va a ser como antes, entonces aferrarse a lo conocido pues no funciona, hay que soltarlo, eso asusta un poco a veces, ¿verdad? Pero confiar que hay una conciencia detrás de todo esto que nos apoya, ¿no? Pero hoy pasó algo muy interesante, lo quiero comentar. Me llamó una amiga, una persona desde Bolivia, para anotarse en el taller que voy a dar. Y me dice, tengo un poco de temor de que esto me transforme. Mm. Y le dije, bueno, seremos muy amables para que ese temor se te diluya. Ujú. Pero qué fuerte, ¿no? Y reconocer que uno tiene temor a la transformación, que es lo que nos merecemos. No es que tampoco tenemos que salir ahora a hacer cosas raras. Es comprender y utilizar esas herramientas, nada más. Pero da temor volverse humano, porque allí ese ego grandote o chiquitito no ha lugar, no tiene posibilidades. Lamentablemente el ego lo vamos a tener que derrumbar con el servicio, con la compasión, Mm. con la puntualidad, con la impecabilidad. Honrar las cualidades de los demás. Eso es lo que nos toca. Así que bueno, gracias a todos, nos Recuerden vemos apagar los el año que viene, micrófonos, ¿no? por ¿Cuándo seguimos? ¿El favor. año que viene, Ana María, nosotros? No, tenemos otra reunión el 27. Bueno, yo siempre le hago los anuncios a César y a mi persona, ya finalizando, que no les había contado. César tiene su taller habitual de conocimiento unificado. ¿Qué día es? Por Empieza el favor, 8 de Marisol enero y es por 3 Somoza, meses. que Por apague 3 meses. el micrófono. Sí, Porfa. es por 3 meses y una vez por semana con un trabajo intensivo que, bueno, Josefina lo ha vivido y yo me voy a poner ahora un poco en mi ser y la veo muy rejuvenecida, Josefina. Y a mí Gracias. pero a mí me gustaría saber qué ha pasado, Josefina, para que esté tan rejuvenecida. Bueno, para los que no han tomado las clases de César, yo los recomiendo. Es algo fuera de lo común. Al comienzo es un poco, tiene que estar con la mente abierta. Para mí, que me gustan mucho los números y los cálculos y la cosa, me fue fácil, pero sé que a otro le dio. Pero ya para la segunda o tercera clase, ustedes se conectan y le cambia la forma de pensar, le cambia la perspectiva de cómo somos nosotros, cómo es el universo. Pensamos de una forma muy diferente. Por lo tanto, en este proceso que estamos, en este nuevo mundo, yo lo recomiendo porque los vas a ayudar y me vas a ayudar a mí también a que podamos poder sobrevivir, de poder mantenernos. Y como siempre yo digo, no somos nosotros, es la humanidad. No podemos vernos como individuos. Tenemos que vernos todos como que totalidad. somos uno, como totalidad. Y yo lo recomiendo altamente. Qué Yo bonito. también, yo hice como 1000, como no sé, perdí la cuenta. Sí. Bueno, Pero ustedes también sigan, yo quería, me voy porque me da un poco de vergüenza. No, no, Pero, no. para finalizar, ¿verdad? Yo también quería compartirles
lo que voy a tener a principios de enero. Es una experiencia de verdad que nunca se había hecho, o sea, yo no la había hecho así, en grupos grandes, espero que sean grandes. Es un camino de 27 días, ¿verdad? Donde vamos a hacer una, si se quiere, una sintonía con el agua, ¿verdad? Programando o estructurando el agua con unas frecuencias muy sutiles como son los códigos arcangélicos. Entonces, este encuentro, ¿verdad? O este camino que vamos a recorrer todos juntos, comprende 9 sesiones por Zoom, donde vas a recibir orientación, vas a recibir la frecuencia, vas a recibir todo, y abundante material audiovisual de meditaciones y orientaciones, etcétera. O sea, va a estar bien completo. Y bueno, acompañándonos todos por 27 días que nos van a dar la oportunidad, si así lo queremos, ¿verdad? Porque eso es un convenio sí o sí con nosotros mismos, el poder deslastrar emociones, historias pasadas. No es que te tomas un sorbo de agua y se te fue, no. El trabajo personal es el trabajo personal, pero el agua favorece tu intención. El agua sí o sí, porque está copiando la información que tú estás proyectando de que quiero sanar esto, ya yo no necesito más estas emociones, o esta historia ya lo que sea, o quiero cambiar mi forma de pensar. Es un proceso, pero acompañado con el agua yo se los recomiendo, de verdad, porque ya lo estamos viendo cómo funciona. Bueno, distribuiremos estas informaciones. Sí, Josefina. Ana María, ¿y cómo las personas, cómo nos podemos registrar para se comunican conmigo, los que no sepan, para ayudarles es a través, escribiendo por correo a info@canalanu.com. Si me escriben, yo con mucho gusto les paso la dirección. Y o sea, lo que comprende y todo eso, la información. Entonces, bueno, hoy nos pasamos un poquito, pero con cosas buenas que teníamos que comentar. Y nos vemos, si Dios quiere, bueno, el 27, Sí. que ya sería nuestra última reunión del año, y arrancamos yo digo que la primera semana de enero para no perder el ritmo. Maravilloso. Gracias a todos. Gracias. Felices aguas para todos. Muchas gracias, Anita. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias a todos por estar. Gracias, que pasen buenas noches. Gracias. Igualmente. Buenas noches. Gracias por toda Gracias. la información. Qué bonito. Dayana, yo ni te saludé. Qué bueno verte por acá. Había gente de España que se retiró, gente de lejos, que es muy, muy, muy